Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar. Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está, no tengo dudas ni temor, el refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Dios me llevará hasta la eternidad. Amén. Muchas gracias, Ovales, que hermoso canto. Ahora, hermanos, si pueden abrir sus Biblias en 2 Corintios 5:17, un fuerte amén cuando lo tengan. Gracias, hermosa. Amén, hermanos. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, hermanos, es el tiempo de nuestro hermano Fernando. Hola hermanos, feliz sábado, ¿cómo están? Para mí es un gran honor y placer estar con ustedes aquí este sábado y
exponerles un poco de la palabra de Dios, pero también exponerles también algo que hago en el día a día, que es trabajar con niños y usando conceptos psicológicos para poder ayudarlos a ser mejor personas. Y es una combinación que se las vengo presentando con mucho cariño. Y entonces el tema que tenemos el día de hoy se llama el don de las emociones. No sé si pueden ver las diapositivas que tenemos ahí, hermanos, ¿las miran? Pues cuando uno piensa sobre las emociones, ¿qué es lo primero que viene a su mente, hermanos? Alegría. ¿Qué más? ¿Qué más? Tristeza. Miedo. Sí, ¿qué tal enojo? Ansiedad. Depresión. Pues no sé si se puede describir el estrés como una emoción, pero eso es una respuesta psicológica a lo que vivimos. Puede interpretarse como miedo o como aversión, ¿verdad? Y vemos ahí en esa imagen porque le preguntas al Google Gemini, dice, enséñame las emociones, y inmediatamente se va con la película de Inside Out. No sé si la han visto. Es una película muy bonita que enseña sobre las emociones a los niños, y si la miras desde un lente de adulto también te puede llegar a enseñar cómo los niños interpretan las emociones. Entonces, empezaríamos con otra pregunta, hermanos. Para ustedes, ¿qué son las emociones? Ya hablamos un poquito, que es algo que sentimos. Y reflejando un poco sobre esto, esta pregunta pues tiene mucho peso, ¿verdad? Pero se puede decir que las emociones son algo que sientes, es algo que sientes y es algo que nos puede llegar a distinguir de la demás creación. Aparte del libre albedrío, tenemos las emociones. ¿Ustedes saben qué es el libre albedrío, hermanos? La capacidad de elegir. Y tenemos también el don de las emociones. Y involucradas con el libre albedrío también tenemos la elección de usar nuestras emociones de manera constructiva o de manera destructiva. Y ahí no sé si me pueden acompañar, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Gálatas 5:13. Y podemos usar estas emociones dependiendo de nuestra razón o nuestras emociones o intenciones. Un amén cuando lo tengan, hermanos. 5:13. Ok. La palabra del Señor dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos el amor uno a los otros. Un énfasis ahí en la palabra carne, hermanos. ¿Qué quiere decir el hermano con la palabra de no se aferren a la carne? Fuimos hechos para perseguir la libertad, sí, mas sin embargo esa invitación nos dice que no estemos en la carne. Usemos nuestro razonamiento, entendimiento, no para estar en la carne, ¿verdad? Y vemos también que las emociones, hermanos, ¿sabían que es algo fundamental que está diseñado desde la creación? Acompáñenme a ver Génesis 1:26. Génesis 1:26. Un amén cuando lo tengan, hermanos. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Quiero que pongan una reflexión en eso que dice la palabra. Dice que hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso incluye
El diseño que tenemos nosotros es inspirado divinamente. Eso incluye nuestras emociones, hermanos. Y como les comenté hace rato, parte de nuestra capacidad de elegir lo que queremos hacer con nuestras vidas, también tenemos, gracias al diseño divino, tenemos cómo está desarrollado nuestro cerebro de una manera que nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de regular nuestros impulsos y de nuestras emociones. Y esa es una de las funciones primarias que tenemos en la corteza prefrontal. Ahí tenemos la imagen donde está localizada. Y esas son una de las funciones que llamamos como funciones ejecutivas. Una de las más importantes es el control de los impulsos. Y aquí tenemos una breve imagen de todas las funciones ejecutivas, pero quiero que ustedes, hermanos, se enfoquen en el control inhibitorio. El control inhibitorio es básicamente eso que les acabo de comentar, que es nuestra capacidad de controlarnos, de cómo reaccionamos a las cosas que vivimos en nuestras vidas, incluyendo las emociones. Entonces, cuando consideramos toda la creación, el diseño que tenemos nosotros, que es un diseño inspirado divino, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace diferentes de la demás creación? Vemos que en Génesis 1:28 nos dice algo muy impactante. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, de la manera que fuimos diseñados por nuestro Creador, Él nos da la autoridad sobre toda la creación. No solamente sobre toda la creación, sino sobre nosotros mismos también. Nos da la autoridad, la capacidad de entendimiento y de razonamiento más que nada. Y vemos que parte de ese razonamiento y entendimiento es de utilizar ese control inhibitorio. Y de la manera en que nosotros somos distintos a otros animales, como por ejemplo los mamíferos, es de que nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, es mucho más grande y desarrollada que la de ellos. Y podemos ver que las emociones es algo muy complejo, no están reservadas a una sola región del cerebro, sino que son varias interconectadas. Mas, sin embargo, ese control que tenemos inhibitorio es gracias a la corteza prefrontal. Y en los animales, créanlo o no, hermanos, sí existen las emociones. Y les voy a dar un ejemplo muy bonito. Sí existen, más sin embargo, cuando pensamos en lo que ellos nos muestran, es basado instintualmente, ¿verdad? Es porque buscan algo, les falta algo, ¿verdad? Y entonces tenemos el ejemplo de mi nuevo miembro familiar, que se llama Chiquis. ¿A quién de aquí le gustan los perros? ¿A quién le gustan los gatos? A mí también. Como les comentaba, hermanos, cuando consideramos lo que Chiquis nos enseña, primero que nada, cuando Edith y yo nos vamos de la casa todo el día y regresamos, vemos que sus ojitos están llenos de lágrimas. Y cuando nosotros regresamos, se llena de alegría, ¿verdad? Y cuando Chiquis siente que no estamos, no necesariamente es porque ella se sienta triste, sino simple y sencillamente que nosotros somos considerados la manada de ella, y cuando no estamos, se siente insegura, ¿verdad? Es por medio de instinto. Cuando estás pensando, los animales pues tienen el instinto de la caza y el instinto de manada. Cuando su manada no está, se sienten inseguros, se sienten miedo, sienten, por ejemplo, cuando Daniel y los chicos van a la casa y arrastran sus pies, ella se enoja y quiere morderlos, porque hubo un incidente que creo que alguien la pisó y ya no le gustó que arrastraran los pies. Pero eso no es ira, es simplemente porque ella siente que es algo que le va a causar daño, inseguridad. Y como les comento, también cuando nosotros llegamos de casa, del trabajo, ella pues se incontenta porque dice, mira, ya están aquí mis proveedores, ya está mi manada aquí conmigo y estoy segura. Y ella sí muestra alegría, pero es por medio de la seguridad, ¿verdad?
Entonces, la diferencia entre humano y animal es que las emociones son instintuales, las emociones en nosotros son contextuales. ¿Ok? Como eso ya lo hablamos, pero quiero que se acuerden sobre eso. En los animales es instinto, en los humanos es contexto. Y ustedes sabían, hermanos, que en la Biblia hay evidencia de que Dios y Cristo mostraron emociones. Son parte del diseño divino. Ellos, pues Dios, no estoy como diciendo que es Él o ella, Dios y Cristo mostraron las emociones. Y cuando pensamos en las emociones en el contexto de sociedad hoy en día, si ellos mostraron las emociones claramente, ¿por qué hay tanto estigma en el día de hoy para mostrar nuestras emociones? Como por ejemplo, si alguien está feliz todo el tiempo, le dice, no, este camarada ya está loco, ¿verdad? O si está triste, no, ya está deprimido, ¿verdad? A veces está tan estigmatizado que incluso etiquetamos a las personas, pero no sabemos qué es lo que están sintiendo en verdad. Y también etiquetamos y juzgamos sin conocer, como dice mi abuela, la abuela de Edith, que yo la considero mi abuela, dice, cada cabeza es un mundo. Nosotros no sabemos qué es lo que piensa la otra persona a un lado tuyo, mas sin embargo Dios sí sabe lo que piensas. Entonces, para ahondar un poco sobre las emociones que Dios y Jesús sintieron, vayamos. Creo que no me va a dar el tiempo de cubrirlas todas, pero ahí están por si quieren tomar fotos. Vayamos con las más importantes, que es amor. Y pues como dicen Dani y yo, el clásico que muestra el amor es Juan 3:16, porque de tal manera Cristo amó al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y pues yo leyendo esas palabras, yo pienso, es una manera absoluta del amor, de que Dios nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a encarnar en un humano y sacrificarse por nosotros. Eso yo creo que es la prueba absoluta de amor que tenemos en la Biblia, más contundente. Más sin embargo, podemos ver también que en Mateo 9:36 Jesús muestra amor. Entonces vayamos a Mateo 9:36. Ok, Mateo 9:36, ya me pasé. Mateo 9:33 dice así, hermanos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Se puede decir compasión. Es una manifestación del amor. Porque cuando nos compadecemos de una persona, por ejemplo, vemos una persona que es indigente, la vemos y vemos cómo están sus ojos, su condición. A veces no te dan ganas de detenerte y preguntarle, ¿gustas algo de comer? Un ejemplo muy grande de compasión que tengo es mi hermano Osvaldo. Me acuerdo muy bien que cuando fuimos a la Circle, que en un día común y corriente, él miró a una persona indigente esperando en la puerta y sin ningún tipo de motivación alguna se acercó a él y dijo, hey, ¿gustas algo de comer? Dijo, ven conmigo, agarra lo que quieras, yo te lo compro. De una manera compasiva, sin juzgar. Y una de las emociones también universales, se puede decir, es la tristeza. Dios mostró su tristeza en Génesis 6:6 de esta manera. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Ustedes saben a qué se refiere esto, hermanos? En la antigüedad, 6:6, en la antigüedad, cuando Noé estaba por punto de construir su arca, Dios estaba vislumbrando el pensamiento, el corazón y espíritu de todas las personas y sintió una gran amargura, tristeza, porque al ver que su creación estaba tan corrompida y querer deshacerse de ella,
tenía que deshacerse de ella porque estaba tan corrompida los humanos que no había otra opción más que empezar de nuevo. Y pues dice que él lo hizo con gran tristeza y amargura. O sea, él claramente nos está enseñando que tiene esa emoción. Entonces, si vemos la tristeza en Juan 11, la tristeza que enseñó Jesús. San Juan, 11. Dice ahí San Juan 11, 28 al 35. Es sobre la muerte de Lázaro. Dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó María a su hermana diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y habían salido la siguieron diciendo: ve al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí dice claramente que Jesús lloró por Lázaro. Es una demostración de emoción clara. Lloró. Y también vemos que también muestra ira. Es una emoción, se puede decir también universal, porque incluso si no hablas el mismo idioma, miras a la cara de una persona, frunce el ceño, inmediatamente sabes que está frustrada o enojada, ¿verdad? Entonces vayamos a Salmo 7:11. Dice así el Salmo: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado contra las personas que continúan pecando hasta el día de hoy. Y probablemente el pasaje mi favorito de todos estos es cuando Jesús muestra su ira. Vayamos a Juan 2. Juan 2, del 13 al 22, perdón. Del 13 al 22 dice así. Es sobre la purificación del templo, hermanos. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Claramente muestra ira, ¿verdad? Azotó las cuerdas, los corrió. Pero esta ira estaba justificada porque estaban corrompiendo el templo. El templo no es para vender, es para adorar. Entonces, cuando la Biblia nos muestra claramente que las emociones son parte del diseño divino, entonces ustedes, hermanos, tienen que pensar que cuando nosotros sentimos las emociones, recuerdan que les enseñé el ejemplo de mi mascota Chiquis, que sus emociones son instintuales, más sin embargo, las de nosotros son contextuales. Y si miran las investigaciones psicológicas, un estudio en 2019 nos muestra que las emociones tienen 3 tipos de, se puede decir, principios o contextos.
número 1, tienen una motivación detrás de ella. Número 2, son en respuesta a un motivo o a un evento imaginario o real, como el estrés. O la número 3, motivan algún tipo de comportamiento. Y entonces cuando pensamos en esos tipos de contexto, la forma en que pensamos nosotros y cómo vemos a las personas a nuestro alrededor también pueden ayudarnos a definir un poco más claramente lo que estamos sintiendo. Y se puede decir el texto clave de esta predicación está en el libro de Gálatas 5:16. Entonces, si me quisieran acompañar, hermanos, a Gálatas 5:16. Efesios. Primera Pedro. ¿Lo tienen? ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Muy bien. Entonces, claramente define el libro de Gálatas que nosotros podemos actuar de una manera espiritual o podemos actuar de una manera carnal, ¿verdad? Y esto incluye también el procesamiento de nuestras emociones. Y entonces, en el libro de Gálatas también nos define también lo que son respuestas espirituales o carnales. En Gálatas 5:22 y 23 tenemos los frutos del Espíritu y en Gálatas 5:19 al 21 tenemos las obras de la carne. Entonces no sé si tengo a un valiente que me pueda ayudar a leer el Gálatas 5:22 y 23 sobre los frutos del Espíritu y el otro valiente que me ayude sobre las obras de la carne. Define claramente emociones positivas, ¿verdad? Y en las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sí, eso que leo. Celos, ira, claramente dice que es algo obra de la carne, ¿verdad? Y entonces cuando regresaremos un poquito a los contextos emocionales, pueden ver que hay varias cosas que pueden regir cómo nos sentimos sobre unas emociones, sobre los objetos, sobre cómo nos sentimos sobre un futuro, sobre un evento en específico, sobre nuestra autoestima, sobre nuestra socialización, incluso también el contexto catequizado, que es básicamente nuestra inversión emocional hacia una persona. Y entonces cuando tenemos algunas situaciones en nuestras vidas que son traumáticas, hablaré un poquito más de eso después, podemos ver que cuando tenemos nuestro contexto emocional hacia los objetos, puede ser curiosidad, admiración, más sin embargo cuando tenemos un contexto negativo, puede llegar a ser ignorarlo. Cuando tenemos una evaluación positiva de nuestro futuro, podemos sentir esperanza, ¿verdad? Emoción, pero cuando es un sentimiento negativo nos puede llegar a generar ansiedad, nos puede llegar incluso a generar terror. De la manera en que reaccionamos hacia nuestra inversión emocional sobre una persona, puede ser el amor, claro, pero también puede ser lo opuesto, puede llegar a ser el odio. Y son muchas, hermanos, pero
Solo voy a cubrir unas cuantas porque el tiempo nos apremia. Y como les comento, ¿cuál es el rol específico que tiene el trauma sobre cómo nosotros procesamos las emociones? Y para ayudar un poquito, debemos saber y estar conscientes de que el trauma es un evento crítico en la vida de una persona, de un niño o de un adulto, que se queda contigo para siempre. Por ejemplo, un accidente automovilístico, miras a tu hermanito que está lastimadito, eso puede ser traumático. Que tu hermanito no está a un lado tuyo y que está en el hospital, es traumático. La pérdida de una persona puede llegar a ser traumática. La separación de una relación por largo tiempo es traumático. Y cuando una persona vive un trauma, se queda con ella para siempre, pero también, crean o no, hermanos, puede llegar a afectar nuestro desarrollo. Especialmente si son niños, pueden llegar a impactar su desarrollo mental, físico y emocional. Y como les comentaba, dejan una huella permanente. Y entonces, una de las cosas más impactantes que podemos ver en los estudios psicológicos el día de hoy es sobre el trauma durante las niñez. El trauma durante las niñez, hermanos, se llama experiencias adversas de la infancia, y estas pueden llegar a causar un estrés tóxico cuando eres un adulto. Y hay un estudio, el estudio de los ACEs, se llama en inglés, que básicamente contestas unas preguntas y da un puntaje. Entre más alto tu puntaje, más propenso eres a tener una condición psicológica o física. Y pues aquí vemos que los tipos más comunes de trauma son la violencia, la disfunción familiar, condiciones sociales. Vemos que en la violencia no necesariamente tiene que ser pegarle a una persona, pero también puede ser como abuso verbal, gritos, aventar objetos. También puede llegar a ser, si vistes que una persona le pegó a otra persona, peleas en la familia, separaciones, mamá enfermó durante la niñez, separaciones durante la niñez, deportaciones, es separación de familia, es considerada una disfunción familiar, incluso también una condición social, vivir con un bajo nivel socioeconómico también puede llegar a ser traumático, en el contexto de que si tienes poco recurso, los niños no tienen acceso a comida, acceso a ropa, y pues eso puede llegar a ser traumático si perdura por mucho tiempo. ¿Sí me puedes ayudar? Gracias. Y entonces, ¿a qué vengo diciendo con esto, hermanos? Pues es importante que estemos conscientes de el trauma con el simple y sencillo hecho de que puede llegar a cambiar la estructura cerebral de un niño, puede llegar a afectar cómo nos desempeñamos en nuestro trabajo, cómo nos desempeñamos y relacionamos con otras personas. Y entonces, cuando hay una exposición alta al trauma, el niño o adulto que experimentó el trauma durante la niñez puede llegar a desarrollar una manera adversa de relacionarse con otras personas, como por ejemplo, estoy aquí cuando estaba en la high school, no sabía inglés y me aterraba que me pasaran enfrente a leer. Y en ese entonces, cuando pasé a leer, pues leía mucho en el inglés. Y había un estudiante, pues, americano que se burló de mí. Y pues de ahí entonces, pues se queda conmigo, pues, o sea, sientes pavor porque te da miedo que te vayan a juzgar las personas, pero yo sé que, pues, aquí estoy dentro de una zona segura, pero en aquel entonces yo no sentía que la escuela era algo seguro para mí, porque, pues, no tenía nadie con quien hablar. Era un idioma nuevo, no conocía a los maestros, apenas si conocía la ciudad. Mi única seguridad era llegar a casa y hablar con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi abuelo. Pero en la escuela no era un entorno seguro, pero aprendes a lidiar con ello. Entre más te expones, empiezas a conocer gente que te llega a ayudar también, maestros,
para mí mi seguridad era la biblioteca. Yo siempre me iba a la biblioteca en vez de ir a jugar con otros niños en el recreo. Simple y sencillamente porque pues, no quería que se burlaran de mí. Y cuando nosotros experimentamos mucho trauma durante la niñez, puede incluso llegar a alterar nuestro temperamento y también cómo interactuamos con personas que están alrededor nuestro. Y pues les iba a dar el estudio el ACE, pero por cuestión de tiempo no podemos. Más sin embargo, está en las diapositivas, se los voy a compartir, hermanos, para que ustedes en su tiempo tomen esta corta encuesta y les va a preguntar acerca sobre sus experiencias en la niñez, como por ejemplo si ustedes vivieron con personas que había peleas constantes, si había consumo de alcohol o de drogas en la casa. Y ya como vayan contestando las preguntas, es un punto. Y el rango de los puntos es del 1 al 3 hay una exposición moderada, del 6 en adelante, pues esperamos que es trauma grave, pues puede llegar a reducir la esperanza de vida de una persona. Eso es lo que quiero que se enfoquen. Entre más trauma haya en la niñez, más propenso es el niño o el adulto en desarrollo a tener una vida más corta. Y hay demasiadas condiciones, como por ejemplo, dentro del rango de 4 a 6 pueden llegar a desarrollar obesidad, diabetes, depresión, consumo de alcohol. También se puede llegar a tener, incluso uno de los riesgos, entre más trauma tenga un niño, puede llegar a exponerse sexualmente, hablando clínicamente, ¿verdad? Pueden llegar también a desarrollar depresión, ideación de suicidio. Más sin embargo, con ese estudio de los ACEs, hermanos, de las experiencias adversas en la niñez, es algo que a lo mejor uno de ustedes vivió en la niñez. Y algo que puedo decirles es que nosotros no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos alterar el día de hoy y sí podemos alterar nuestro futuro con la ayuda de Dios. Y con el puntaje que obtengan, hermanos, no es un diagnóstico definitivo, solo es simplemente que eres más propenso a. No significa que vayas a desarrollar algo así, sino que estás más propenso. Y una de las cosas que nos pueden ayudar, hermanos, a superarnos, factores de estabilización que se llaman, más que nada es la terapia, ¿verdad? Tener relaciones positivas en nuestra vida, tener hobbies, como por ejemplo, yo colecciono plumas fuente, me pongo a hacer caligrafía, journaling, hacer ejercicio. Pero lo más importante es, si ustedes sienten que ocupan ayuda, hermanos, que la busquen. Y se me olvidó decirles al principio, yo no soy un consejero certificado aún, pero en el futuro, con primero Dios, lo seré. Busquen ayuda certificada si así lo requieren. Y aquí pues hay varias maneras de cómo podemos lidiar con nuestro estrés. Terapia viene siendo uno, rezar, hacer meditación. No debería ser rezar para nosotros, más bien orar. Realizar ejercicio, comer balanceadamente, dormir, tomar mucha agua, no tomar tanto azúcar, reducir la cantidad de aceites en nuestra dieta, rodearnos más bien de personas que les importamos. Es uno de los factores más potentes en la estabilización emocional de unos niños, pero también de nosotros como adultos. Y entonces, con todo lo psicológico a un lado, la Biblia también, aparte de ofrecernos ese alivio de que sentir las emociones que tú sientes es completamente natural, va más allá y nos llega a ofrecer consejos para lidiar o ayudarnos a expresar nuestras emociones de una manera positiva. Tenemos en Filipenses 4, 6, 7, básicamente, en resumidas cuentas, dice que traer nuestras aflicciones a Dios es muy importante, que no nos dé vergüenza sentirnos tristes, sentirnos deprimidos, ansiosos, enojados. Cualquier emoción que sientan, hermanos, traérsela a Dios. También tenemos que usar esas emociones de una manera virtuosa, no destructiva, en vez de suprimirlas. Porque cuando
estaba platicando con Daniel en el estudio de la lección. En el contexto del enojo, si lo reprimes, es como una ollita de depresión, ¿verdad? Depresión. Va vapor, y va chillando la ollita y luego, ¡pum!, explota, ¿verdad? A mí pasaba de esa manera, problemas de la ira. Y tenemos que usarlas de una manera adecuada en vez de suprimirlas. También necesitamos, muy importante, tener el dominio propio, hermanos. Y a mí me gustaría que leyéramos esa de tener el dominio propio. Está en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y 2 de Pedro 1, del 4 al 8, también nos invita a usarlas positivamente. Entonces leamos esa, hermanos. 2 de Pedro 1, del 4 al 8. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud de conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Tenemos que usar nuestras emociones de una manera positiva, no destructivas. Y cuando nosotros tenemos falta de dominio propio, la Biblia también indica que nuestras emociones a veces nos invaden, ¿verdad? Llegamos a sentirnos tan enojados que a veces se nos salen palabras, ¿verdad, hermanos? O se nos salen lo que, cállate para allá, déjame en paz, ¿verdad? Palabras altisonantes, insultos. Mateo 12:34 dice esto: de lo que abunda el corazón, sale la boca. Entonces lo que tú sientes dentro de ti, la emoción más que sientas, es lo que vas a expresar. Por ejemplo, si estás triste todo el tiempo y llega una persona y te pregunta, ¿cómo has andado? Pues bien, estoy bien. Más sin embargo, si te sientes enojo y una persona se acerca a ti y te pide ayuda, ¿cómo vas a responder? Déjame en paz, no tengo tiempo ahorita. De lo que abunda el corazón, sale de la boca. Y una de las cosas también en Proverbios 25-28, cómo describe a las personas faltas de dominio propio, hermanos. Proverbios 25-28. 25-28. Dice así, hermanos: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Por qué usa esa alegoría? ¿Por qué usa esa expresión para describir a una persona que no tiene dominio propio? Como ciudad derribada y sin muro. Porque cuando nosotros permitimos, hermanos, que nuestras emociones nos invadan, especialmente las emociones, se pueden decir, como la ira, el enojo, la depresión, estamos más propensos a que el enemigo nos afecte. Y por eso yo en esta presentación, yo les invito, hermanos, de que pues miren sus emociones como energía, como un motor que puede llegar a ser utilizado de manera positiva. Y sabemos como cristianos que la fe en Cristo es un ancla que pueda llegarnos a expresar estas emociones de una manera positiva en nuestras vidas.
Y otra de las cosas también, hermanos, que podemos hacer como cristianos es por medio de la oración, ¿verdad? Pedir a que Cristo interceda en nuestras vidas y que nos ayude a desarrollar la paciencia y a desarrollarnos como manera emocionalmente más receptiva, no solo a nuestras emociones, sino a las emociones de las personas que están a nuestro alrededor. Y me gustaría cerrar con este pasaje bíblico, que es probablemente uno de mis favoritos. No se mira bien ahí, pero es 2 de Corintios 5:17. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todo son hechas nuevas. Con este pasaje bíblico, pues les invito a que si ustedes vivieron una experiencia adversa en su niñez, que no dejen que afecte su vida, hermanos. Hablen con personas que tengan a su alrededor. Si ocupan buscar ayuda, busquen ayuda. Si sienten que se sienten deprimidos, vayan con su doctor primario, busquen que hagan un referimiento con un profesional que tenga capacitaciones psicológicas para que ayuden a expresar sus emociones de una manera más positiva. Y sin embargo también, hermanos, que continúen en Cristo para que nos haga criaturas nuevas. Y eso es todo, hermanos. Que tengan bendecidos sábado.